vamos a hablar del el manejo nutricional alimentario del paciente con COVID, como para ponernos en contexto, ¿cierto? El COVID no es nuevo, es un coronavirus que hay 4 tipos y en general el que nos está atacando ahora es uno, que lamentablemente ha sido el más agresivo. Eh, es causante en general de un síndrome respiratorio agudo grave, y a diferencia de los predecesores, que era el MERS, que era otro coronavirus, la verdad es que los cuadros respiratorios, cuando son graves, con este coronavirus son bastante más graves, ¿ya? Eh, entonces se le definió ahora como el síndrome respiratorio agudo grave del coronavirus 2, los otros son los 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Esto, según la OMS, les quería mostrar, pero no me salió acá el mapa, pero luego se los muestro. Bueno, ¿cómo nos estamos posicionando, cómo está posicionándose Chile en el tema del coronavirus? Hasta el momento somos el país que tiene, según la tasa, somos el país que tiene la más alta tasa de contagio y la más alta tasa de muerte, ¿ya? Sin duda, esta tasa de mortalidad ha ido bajando desde hace 3 semanas. Hace 3 semanas nosotros recibimos yo voy recibiendo todos los días un informe desde la mesa técnica de los colegios profesionales, que recibimos todos los colegios profesionales, y uno va notando, o sea, bajamos de 300 muertes diarias hasta 46, ¿ya? Lo que no ha ido bajando es la tasa de contagio, se ha hecho de alguna forma, los sistemas de salud han respondido a la necesidad y han dado respuesta a este síndrome respiratorio agudo y disminuyendo la mortalidad, pero los contagios se van manteniendo, ¿ya? Ahora, ¿quién fue el culpable? Es un murcielaguito que la verdad, nadie sabe si de verdad fue el culpable, porque lamentablemente este coronavirus se parece mucho al de una serpiente también. Lo que está claro es que este vector tenía el coronavirus, lo transmitió a otro animal, y este animal, a través de un mecanismo de zoonosis, lo transmitió al humano, y el humano lo fue desparramando a nivel mundial, ¿ya? ¿Qué es lo que caracteriza a este COVID? Es que tiene uno de los RH más grandes. ¿Qué quiere decir? La tasa de contagiosidad, ¿ya? O lo R0, que se llama, que esto se calcula cómo es que una persona logra contagiar al resto. Y los casos más graves que se han dado fue cuando una persona viajó de Hong Kong a Toronto, una persona infectó a 128, ¿ya? Pero no es tan distinto del MERS, porque el MERS, que era el anterior, que era bastante menos agresivo, tenía una tasa, un RO bastante parecido, ¿ya? Entonces no es de alta contagiosidad, pero no es mayor que cualquier otro virus que nosotros hayamos tenido encima. Lo que ha llamado la atención es la globalización del contagio. Y esto tiene que ver con la globalización actual, ¿ya? El cómo se dan los viajes, el cómo de alguna forma no cuesta nada un viaje intercontinental a otro, y que de alguna forma estos viajes tienen acceso a distintos niveles socioeconómicos también. Entonces, eso es lo que ha llamado la atención, que años atrás no era así, y por lo tanto no es que este COVID sea más contagioso que otro, sino que tiene que ver más bien con que la globalización le ayudó demasiado, ¿ya? Respecto, la otra duda que esto se genera harto y que tiene a las matronas muy atentas, es si es que existe o no transmisión vertical. Lamentablemente, como es una pandemia nueva que ha sido muy explosiva, la verdad es que no hay estudios retrospectivos a largo plazo, hay muy poco metaanálisis, lo que más uno encuentra son revisiones, algunas revisiones sistemáticas y algunos trabajos epidemiológicos que se han hecho en China, en Italia, Francia, Inglaterra, ¿ya? Por ahí hay algunos de Bélgica, pero en todos estos países los contagios que se han dado, que en realidad niños recién nacidos han sido 19 con COVID, pero hay solo 2 casos sospechosos, ¿ya? Ahora, cuando se fue haciendo, digamos, la trazabilidad de estos 2 recién nacidos, lo que pasó fue un contagio, ¿ya? No hubo transmisión vertical. Por lo tanto, no hay evidencia de transmisión vertical hasta ahora, ¿ya? La leche materna se ha estudiado y no es un virus, o sea, perdón, no es un vehículo de virus. O sea, aquí es esencial el trabajo de asesoría en lactancia materna, sobre todo para prevenir
el contagio respiratorio, o sea, vía respiratoria, o sea, una mujer con COVID, contagiada con COVID, si mantiene la higiene respiratoria adecuada, no tendría por qué contagiar a su recién nacido, ¿ya? Entonces, desde ahí es que no debemos prohibir la leche materna. Y o sea, es mejor, considerando la cantidad de inmunoglobulina A, que esta logra transmitir al recién nacido, ¿ya? Acá tengo el mapa. Me dicen si se ve porque no lo tengo tan claro. Está cargando, pareciera. Sí, está cargando. Ah, pero se ve, ya, maravilloso. Entonces, acá tenemos a Chile, ¿ya? Chile al día de hoy, esto tiene un update constante cada minuto, entonces súper te va diciendo, digamos que la cifra en vivo. Chile al día de hoy tiene 319.000 casos y 7.000 muertes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a analizar esto por tasa, que lo podemos ir a ver acá, y comparar con otros países, nos vamos dando cuenta que Chile, dentro de América Latina, es el que, junto con México, es uno de los que, y Brasil, es uno de los que presenta las tasas más altas, ¿ya? Disculpa, Entonces, Cecilia, todavía ¿sí? no se ve, todavía está... Ah, ¿no? No, se ve como que estuviera cargando, pero no se ve el mapa. Acá lo voy a compartir. A lo mejor ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Entonces, como yo le iba contando, en general, cuando uno hace esta mirada, los más oscuros son los que tienen más de 500 muertes por millón, ¿ya? Y Chile se encuentra en ese rango. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con Argentina, y en las noticias hablan que en Argentina hay 17.000 casos, tantos casos, la verdad es que siento muchas veces que el periodismo habla desde el rincón de la envidia, porque nosotros estamos mal, ¿ya? O sea, acá en Chile la tasa de contagio, si nosotros analizamos las muertes, la verdad es que son las tasas más altas a nivel de América Latina, ¿ya? Y si comparamos a nivel mundial y vamos bajando, es cosa de ir viendo los colores y nos vamos viendo, ¿ya? Entonces acá sí han disminuido los casos, sí han disminuido las muertes, pero hemos tenido las tasas de contagio más altas a nivel mundial, ¿ya? Eso también es importante que lo sepamos, como para que no pensemos que si vamos a volver a la normalidad, esto nos genera un riesgo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se comporta? En general, la gran mayoría de los casos son leves moderados, ¿ya? El menos del 15% de los pacientes que se contagian con COVID llegan a hospitalizar, y eso es muy bueno, porque de otra manera nuestros sistemas de salud no darían abasto, ¿ya? Tendríamos más tasa de mortalidad. En general, las formas pulmonares son las más graves, ¿ya? Y de este total de personas contagiadas, hasta un 10% va a evolucionar al síndrome respiratorio agudo, que es lo que vamos a ver en la UCI, ¿ya? El resto de las personas vamos a estar en las leves asintomáticas, que es más o menos un 2%, y las moderadas. Y la verdad es que cuando uno analiza las políticas que se han llevado hasta ahora, desde el punto de vista nutricional alimentario, no se ha dado prioridad. Yo creo que sería bueno si puede ser el moderador que ponga mute, porque si no se van a confundir todos los mensajes. Enmudeciste hasta la Cecilia. Cecilia, estás muda. Ahora sí, me mutearon. O sea, me apagaron. Ya, pero ahora sí, ya. Entonces, bueno, como yo les decía, esto hay que tenerlo muy claro, que nosotros, la gran mayoría de los casos que vamos a ver van a ser leves y moderados, ¿ya? Y que de este 85%, hasta un 15% va a presentar formas gastrointestinales, que de alguna forma no se han considerado, no hay protocolos, no las atenciones de alguna manera, las atenciones a nivel domiciliario, la verdad es que han sido bastante difíciles. Nosotros trabajamos ahora un consenso multidisciplinario sobre algunas recomendaciones súper simples para población general
con forma moderada y leve, ¿ya? Porque la verdad es que es necesario que la población se informe, porque uno de los problemas que trae el COVID es que es muy fácil para este virus, sobre todo dada la característica de la población chilena, es muy fácil que de alguna manera se agudice el cuadro y se haga más grave, ¿ya? Y es uno de los puntos importantes de la intervención nutricional y del apoyo nutricional alimentario a los pacientes, ya sea leves o moderados, ¿ya? Que es bastante importante. Ahora, como yo les decía, en términos de epidemiología, lo que contamos es de China, porque es a donde de alguna forma se terminaron los estudios epidemiológicos. Continúan en muchas cosas, pero al menos se pudieron sacar algunas caracterizaciones de la población. En general, si uno ve, la gran mayoría de los casos es sobre los 30 años. Y la gran mayoría de la mortalidad se presenta sobre los 80 años, ¿ya? Y los casos críticos son alrededor de un 49%, o sea, de los casos críticos, un 49% de ellos fallece. Y por eso que también es tan grave, porque de los pacientes críticos la mitad tiene pronóstico de muerte. Ahora, hay algunas variables que empeoran esto, ¿ya? Las causas de muerte en general del paciente crítico es fallo multiorgánico, que tiene que ver con el flujo, digamos que con la capacidad trombótica de este virus, ¿ya? Y del mal manejo de volumen del mismo paciente, ¿ya? De lo difícil de manejar el volumen en el paciente, y obviamente por un desgaste finalmente a nivel muscular de los músculos accesorios que le va generando un deterioro en la función respiratoria. Entonces tenemos fallo multiorgánico, tenemos un síndrome respiratorio agudo y shock, serían las 3 causas de muerte más comunes, ¿ya? Ahora, la población chilena es de alto riesgo, o sea, el 75% de los chilenos tenemos algún grado de sobrepeso o obesidad, y lamentablemente el tejido adiposo actúa como una puerta de entrada para el virus, ¿ya? En general, las personas con obesidad, con alta masa adiposa, tienen mayor expresión de la proteína convertidora de la angiotensina, ¿ya? Que la AC2. Y lamentablemente este virus se acopla a esta proteína y desde ahí empieza a hacer su replicación de ADN. Por lo tanto, el tejido adiposo, que es uno de los tejidos donde más se expresa esta proteína, va a ser una puerta de entrada, va a ser un reservorio y va a ser una puerta de entrada para este virus. Por lo tanto, ¿en qué uno espera mayor agudización, mayor severidad y mayor mortalidad? Los pacientes obesos, ¿ya? Esta es la razón de por qué en general todos los estudios hablan de diabetes, hipertensión, obesidad como las grandes causas de mortalidad por COVID, ¿ya? Esto es solo una de las causas. Tenemos que los pacientes con obesidad tienen un patrón inflamatorio crónico, pero mantenido en el tiempo, ¿cierto? Que va a generar que a la larga, cuando tú los impones a un estrés metabólico, a un estrés fisiológico, este sistema inmune no le da el cuero y se estresa, ¿ya? Y no logra responder de una manera adecuada. Tenemos también que a nivel pulmonar ellos tienen una disminución de la capacidad respiratoria, tienen una disminución de las funciones cardiovasculares que tiene que ver con la obesidad en sí misma y con la alteración del endotelio cardiovascular, y uno de los grandes responsables tiene que ver con la enzima, con la óxido nítrico sintetasa, que en los sujetos que tienen hiperinsulinismo está menos expresada. Por lo tanto, las personas obesas tienen alteraciones endoteliales que genera un cuadro de hipercoagulabilidad, que el COVID se aprovecha de esta situación y empeora el cuadro, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener alta consideración que somos una población de alto riesgo y que hasta ahora todavía no se le ha dado real importancia a la intervención nutricional en la prevención de la agudización y de los grados de severidad de este cuadro. Acá les dejo como un resumen de qué es lo que pasa con los pacientes obesos. Hay 10 millones de obesos en Chile y la tasa de contagio del COVID es bastante alta, por lo tanto deberíamos esperar que casi un 70% de estos obesos tuviesen en algún momento contagio, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la obesidad y al síndrome metabólico? A la larga es un daño multiorgánico acumulativo, un estado pretrombótico, un daño endotelial. O sea, acá tenemos que pensar que un niño que es obeso, nosotros hicimos un estudio el año 2008 en donde encontramos que en niños de 6 años, hijos de madre diabética, que nacieron grande para gestacional, ya había disfunción endotelial. O sea, ya había un engrosamiento de la íntima media. Por lo tanto, aquí se va generando un daño acumulativo multiorgánico, ¿ya? Y que cuando tú sometes a este sujeto, como yo les decía, a un estrés, la fisiología no es, la economía no es capaz de responder. Tenemos el aumento de la expresión de la AC2, ¿ya? En donde el tejido adiposo se convierte en un portal de paso, porque se une a la proteína S del virus, esta proteína AC2 que le abre la puerta, le pone una alfombra roja para que entre. Tenemos que, en general, el sujeto obeso va a presentar un agotamiento de la respuesta inmune, ¿ya? El COVID, el virus, estas coronas que presentan, tienen la capacidad de inhibir la respuesta de las células T, ¿ya? De los linfocitos T del complemento CD8. Y esto va generando una hiperactividad del sistema inmune que en el obeso se agota. Llega un momento que ya no es capaz de dar respuesta a esta necesidad. Por otro lado, a nivel físico, estas personas con una cosa física tienen un aumento de la presión intraabdominal que va generando también que haya una insuficiente compensación respiratoria ante el aumento de los requerimientos respiratorios. Por lo tanto, acá tenemos a una persona que al aumentar los requerimientos respiratorios, al tener una musculatura accesoria que no va a dar cabida a esto, que no va a dar respuesta, son las personas que terminan con esta ventilación mecánica por más tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que en las personas con un IMC mayor de 24, la severidad tiene un R de 2.31, o sea, estamos hablando de un 231% más, ¿ya? Tienen un riesgo de tener ventilación mecánica sobre 7,3 veces del resto de las personas, estamos hablando de un IMC más de 24. Y la mortalidad es mayor en hombres, es mayor en personas de 70 años también. Cuando tenemos una persona con diabetes, es el doble de riesgo. Cuando tenemos una persona con hipertensión, es 2,5 veces más riesgo. Y si esta persona tuvo ya una enfermedad coronaria, que ya quedó ¿cierto? Con cierta secuela, o tiene alguna enfermedad cardiovascular anexa, además de hipertensión, puede tener casi 4 veces más riesgo, ¿ya? Y aquella persona que ya sufrió de una enfermedad cerebrovascular, hasta 5 veces, casi 5 veces más riesgo, los pacientes con enfermedad renal 9 veces más riesgo. Entonces acá, cuando uno se toma la cabeza y dice cómo es que en la residencia sanitaria aún no tenemos nutricionista, cuando la gran mayoría de los adultos mayores de 50 a 45 años tienen algunas de estas condiciones, ¿cierto? Entonces, yo creo que acá tenemos que tomar conciencia que necesitamos tener más intervención desde el punto de vista alimentario nutricional para de alguna forma dar este sustento metabólico a los pacientes de mayor riesgo, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que mirar nosotros cuando ya los pacientes llegaron al hospital? Es aquellos pacientes que tienen troponina cardíaca más alta, son aquellos que tienen un diagnóstico más reservado. Mientras más alta la proteína C y la interleuquina 6, más riesgo de muerte. El dímero D es un dímero que tiene que ver con el COVID, por lo tanto, mientras más expresión de este dímero, más riesgo de muerte. La creatinina habla de catabolismo, por lo tanto, a mayor creatinina, mayor riesgo de muerte. La interleuquina que les hablaba yo también, la lactato deshidrogenasa, mientras más alta, estamos hablando también de un desbalance a nivel ácido base, ¿ya? Por otro lado, el conteo de linfocitos, mientras menos, más riesgo, ¿cierto? Porque una de las características que tiene el COVID es que llega y da un choque a la reproducción del linfocito y a su expresión. Entonces baja el conteo de linfocitos y deja al paciente absolutamente lábil a cualquier otra infección, ¿cómo se llaman? De estas infecciones intrahospitalarias o de cualquier otra infección que está a nivel de medio ambiente. Por ejemplo, las neumonias comunitarias en los pacientes COVID fueron altísimas en China.
y que tiene que ver con la depresión del sistema inmune, ¿ya? La proteína natriurética también tiene un grado de predictor de mortalidad, ¿ya? Entonces esto es súper importante que nosotros también lo podamos ir viendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con cómo vamos a ir a hacer la intervención desde el punto de vista alimentario, nutricional, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que ir a mirar nosotros? Primero, albúmina. Mientras menor albúmina, estamos hablando de un sujeto con más desnutrición proteica, y los sujetos con desnutrición proteica son aquellos con más riesgo de mortalidad independiente el IMC, ¿ya? Hay un mito que sucede en los hospitales, es que es bueno que el paciente baje de peso mientras está hospitalizado. Falso. Cuando tú sometes a un paciente a una desnutrición aguda, da lo mismo el IMC que tenga. El punto es que con la desnutrición aguda lo que más se compromete finalmente son los depósitos proteicos. Y siempre tenemos que pensar que las inmunoglobulinas son proteínas. Por tanto, a menor proteína visceral, menor generación de inmunoglobulina, mayor detrimento del sistema inmune. Vamos a tener mientras más boom, menos, mayor mortalidad, y esto tiene que ver con catabolismo. Netamente pérdida nitrogenada, ¿ya? Entonces estamos hablando de pacientes bastante catabólicos, con alto riesgo de desnutrición. Y la creatinina pasa lo mismo, por lo tanto, es nuestro deber, de alguna forma, y acá es una de las conversaciones que tenemos pendiente con el ministro, es por qué en tantas UCIs las nutricionistas no tienen acceso a la AEPP para hacer una evaluación del estado nutricional adecuado y un seguimiento adecuado a los pacientes, cuando toda la evidencia apunta absolutamente a lo contrario. Estos pacientes son de alto riesgo nutricional, en donde si hay mayor deterioro, hay mayor riesgo de muerte, ¿ya? Ahora, ¿cómo se clasifica la gravedad? Se usa esta escala, esta tabla, que es el MULPSTA, que también se usa en otros pacientes, respiratorios, pero en este caso, al menos en Wuhan, la verdad es que le sirvió bastante como categorización para los pacientes y según el riesgo de mortalidad, ¿ya? Yo se las quiero mostrar nomás como para que sepan digamos, sobre cuánto puntaje tendrían que tener como para entrar a una UCI. Habitualmente están hablando sobre 16 puntos. Este es el COVID, y esta celulita que está acá es una célula sana, y el COVID chuchut es como una piraña, se ancla a esta célula y empieza a hacer su replicación celular. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Como yo les decía, no tenemos tanto nuevo, ¿ya? Si no se escucha bien, me dicen nomás, ¿ya? Como yo les decía, no tenemos tanto nuevo. En general, por ejemplo, esta guía de la ESPEN salió en marzo, pero de marzo hasta ahora ha pasado como harta agua bajo el puente, ¿ya? Entonces, lo que se ha ido como agregando al ESPEN ha sido experiencia de los países que ya de alguna forma vienen de salida, ¿ya? Entonces, todos los países partieron, todos los países, perdón, pero esto del trabajo en la casa, todos los países partieron por el consenso ESPEN, ¿ya? Y fueron agregando las cositas que fueron encontrando que les funcionó bien, ¿ya? Entonces yo por eso agarré este ESPEN y también fui viendo qué cosas se fueron como agregando, ¿ya? También cabe decir que casi todo ha sido bastante empírico, porque como no hay tiempo, o sea, recién yo les voy a mostrar que están los estudios clínicos, por ejemplo, para probar efectividad de los probióticos, porque hasta ahora, como no ha habido el tiempo, de alguna forma ha sido como bastante empírico, como lo que te resultó a ti, mira, lo voy a probar y si me resulta. Esto ha sido lo que se ha ido traspasando y lo que uno puede buscar también y lo que encuentra en la literatura. Pero todas las recomendaciones dicen que cuando un paciente, cualquier paciente COVID, porque aquí partimos de los infectados y de los críticos, ¿ya? Todos los pacientes tienen que tener una evaluación nutricional. Nosotros debemos descartar malnutrición, y no solo por IMC, sino que debemos hacer un tamizaje completo y evaluar riesgo de malnutrición, ¿ya?
Entonces acá vamos a tener los individuos con riesgo infectados y vamos a tener los individuos críticos, ¿ya? Ahora, en los individuos con riesgo o que están infectados, lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar el estado nutricional, ¿ya? O sea, en aquellos que nosotros notemos que hay algo, ya les voy a mostrar las herramientas, que de alguna forma hay riesgo de malnutrición, o hay disminución de la ingesta, o hay compromiso o comorbilidades, nosotros debemos ir a optimizar el estado nutricional. Esto no significa que un sujeto obeso lo haga bajar de peso, sino que lo que yo tengo que optimizar es que este sujeto obeso no baje más del 10% de su peso, ¿ya? En el caso de que se enferme y lo pueda bajar. Tenemos que, como una estrategia para complementar y para mantener un estado nutricional adecuado y de alguna forma darle sustrato al sistema inmune, porque yo mediante la alimentación, yo si estoy sana, con la alimentación mantengo mi sistema inmune, ¿ya? El punto es cuando algo me ataca y yo no tengo una alimentación sana que permita a este sistema inmune darle un refresh y darle un sustrato. Entonces, en general, lo que se recomienda es que haya alguna suplementación de micronutrientes, que ya vamos a mostrar cuáles, que sí han mostrado evidencia, que sirve no para prevenir COVID, porque si te lo pegaste, sino que más bien es para que este se agudice, ¿ya? Actividad física es recomendada cuando estás infectado, no es salir a correr, sino es mantenerte activo, porque el COVID se ha visto que como afecta la parte respiratoria, también genera mucha sarcopenia. Y la sarcopenia es un marcador de mortalidad, ¿ya? Ahora, en aquellos casos que no logramos optimizar estado nutricional, que no podemos hacer actividad física, que no logramos establecer suplementación de micronutrientes a través de la alimentación o algún suplemento, tenemos que evaluar asistencia nutricional, ¿ya? Tenemos que asegurar la ingesta, tenemos que asegurar que este paciente tenga un pool de nutrientes que le permita tener un sistema inmune y una economía que le logre sostener el estrés fisiológico. Ahora, por otro lado, tenemos a los sujetos de la UCI, ¿cierto? Que tenemos que evaluar, acá evaluamos por riesgo de mortalidad. Tenemos que evaluar asistencia nutricional intensiva sí o sí, ¿ya? O sea, un paciente grave con COVID en UCI con ventilador mecánico, no lo podemos tener en ayuno 10 días, ¿ya? O sea, ahí lo único que estamos haciendo es aumentar el riesgo de mortalidad de este sujeto y en el caso de que logre desintubarse, la probabilidad de reintubación es súper alta, ¿ya? En los pacientes con intubación también tenemos que considerar otras estrategias. Si no es nutrición enteral por tubo, bueno, tendremos que ver alguna forma de nutrición parenteral central o alguna forma de nutrición parenteral periférica si es que logramos hacerlo, ¿ya? Porque ¿qué se ha visto hasta ahora de la parenteral en los pacientes con COVID? El riesgo de infección. Son bastante vulnerables, ¿ya? Entonces, en general, el tamizaje nutricional se basa en MUST, que es una herramienta que si tenemos tiempo se la muestro porque aquí ya está el link, entonces tú vas poniendo las variables y te da el puntaje y te dice ya, tiene que hacer esto. O que eso, en general el MUS lo usamos se usan para pacientes hospitalizados y el NRC para paciente crítico, ¿ya? Entonces te va dando un puntaje y te va diciendo al tiro, este sujeto debes intervenir. Y el Nutric en la UCI, que también es una forma de establecer el riesgo en base a puntuación y según eso es lo que te da la urgencia de alguna manera decir este paciente realmente necesita asistencia nutricional intensiva. El GLIM, que está acá, es la que no se ve tan nítido, pero tiene dos formas, que este es como une la antropometría con la evaluación global subjetiva. Entonces acá dice que aquí hay una persona que cumpla con un criterio fenotípico, que quiere decir pérdida de peso, baja masa corporal, índice de masa, ¿cierto? O pérdida de fuerza, o que a la larga es la pérdida de fuerza asociada a pérdida de masa muscular, que es un criterio fenotípico, que presente uno de estos, o que presente un criterio etiológico, que puede ser baja ingesta, o el estrés por patología,
estamos hablando de un sujeto de alto riesgo de desnutrir, ¿ya? Entonces, la verdad es que es súper corto, porque solamente mirar y decir, en realidad cumple un criterio fenotípico, un criterio etiológico, este paciente tiene que estar con asistencia nutricional intensiva, ¿ya? Otra cosa que dicen en general los consensos que se salieron hasta ahora, es que toda aquella persona que tenga 2 enfermedades crónicas es de alto riesgo nutricional. Da lo mismo el IMC, da lo mismo la albúmina, no importa, pero si este paciente entró a la UCI y es diabético hipertenso, es de alto riesgo nutricional al tiro. Ni siquiera deberíamos pensar en que no tiene riesgo nutricional, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque toda la experiencia oriental, coreana, china, ¿cierto?, habla de que nosotros tenemos que tener un baseline, ¿cierto? Tenemos que tener un piso desde donde vamos a partir nuestra intervención y para definir el riesgo, que cuando tú tienes ese piso y estableces intervenciones tempranas y efectivas, disminuyes la mortalidad. ¿Por qué? Porque como ustedes ven acá, en gris están los sujetos malnutridos y en rojito los bien nutridos. Entonces, sea como sea, el sujeto malnutrido va a estar más tiempo en el hospital, va a tener menos sobrevivencia, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que reconocer en este caso que no nos sirve solo el IMC, que no nos podemos descuidar con los pacientes obesos ni con los pacientes con sobrepeso. ¿Por qué insisto? Porque habitualmente uno tiene llega un adulto mayor con desnutrición, uno para las antenas inmediatamente, es como, ¡pum!, ya, listo. Es como en pediatría, sabes que si llega un prematuro de menos de 1500 gramos, ¡pum!, todo se para la alarma. Pero si te llega un niño obeso, por ejemplo, llega un niño obeso por apendicitis, que se pasó a peritonitis, estuvo un mes hospitalizado bajo 15 kilos, y se urgen. Entonces, ese es el punto. Está mal entendido el tema de la obesidad. Yo creo que hay que parar mucho las orejas cuando un paciente obeso baja de peso estando hospitalizado, ¿ya? En general, los pacientes con malnutrición tienen 2,5 veces más riesgo, o sea, 252% más riesgo de muerte que otro paciente, ¿ya? Ahora, ¿dónde también van a estar los puntos críticos? Esto puede ser paciente hospitalizado, no UCI, como paciente con COVID leve o moderado, que son los puntos críticos que nosotros deberíamos ir a preguntar, ¿ya? ¿Por qué? Porque un paciente COVID leve o moderado tenemos que ver si es que realmente logra una suficiencia nutricional alimentaria, si es que puede, ¿ya? Si es que puede comer, si no le duele la garganta, porque hay una alta tasa de disfagia en los pacientes con COVID, ¿ya? O sea, no pueden tragar, les molesta. Hay disnea, por lo tanto se cansan cuando comen. Hay problemas de sensibilidad del gusto, baja la sensibilidad al gusto de los alimentos, por lo tanto hay mayor anorexia, la misma inflamación, el cuadro de inflamación sistémico genera alteración a nivel de los neurotransmisores, por lo tanto te inhibe el centro del hambre, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ir a evaluar suficiencia. ¿Dónde hay que ser bastante más insistente en esto? En los adultos mayores, ¿ya? La capacidad de ingesta, que también tenemos que ir a hacer la encuesta, cómo se siente, cuál es el ánimo, tiene fiebre o no tiene fiebre, tiene alguien que lo ayude, tiene alguien que lo asista a comer o no tiene alguien que lo asista a comer. Porque si un adulto mayor que está con fiebre va a tener una movilidad bastante disminuida, que no va a poder ir a prepararse una papilla hipercalórica, hiperproteica, hiper, y va a comer lo que sea. Entonces acá también tenemos que ir a preguntar cómo es la red de contención y la red de ayuda que pueda tener el paciente y el acceso a la alimentación. ¿Quién le trae la comida? ¿Quién se la prepara? ¿Quién se la sirve? Ahora también tenemos que ver qué pasa con los procesos absortivos metabólicos. Hay un fenómeno que pasa en los pacientes con COVID, que es una de las causas que está agravando los casos, sobre todo en los sujetos con alteración del estado nutricional, que tiene que ver con una hipoxia subclínica. El paciente, o sea, no se ahoga, pero está ahí, hipoxémico todo el rato, en los límites inferiores, o sea, no está hipoxémico para tener una cianosis peribucal,
pero se mantiene con límites bajos de saturación, casi normales, ¿ya? Cuando tú tienes un paciente hipoxémico, esto significa una hipoxemia sistémica. Por tanto, todos aquellos procesos y aquellas células de replicación rápida van a funcionar bastante menos. Y esto tiene que ver los procesos absortivos metabólicos, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener alteración de tránsito intestinal, vamos a tener alteración de la función del enterocito, y puede ser que incluso haya alteración de algunos procesos enzimáticos, ¿ya? Hay alteración de la microbiota que va a impactar más aún el disconfort intestinal. Entonces tenemos que evaluar todas estas variables. Ahora, si hay pacientes que de base además tienen una patología malabsortiva, hay que hacer una evaluación, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del tamizaje? Bueno, en el paciente ambulatorio que está en la casa, es establecer riesgo nutricional para hacer una intervención preventiva, ¿ya? O curativa, en el caso del paciente con alteración gastrointestinal, por ejemplo. Pero nuestros esfuerzos se tienen que enfocar en prevenir que el cuadro se agrave. Ese es nuestro objetivo, para allá donde lanzamos la flecha. Y en el paciente hospitalizado, es hacer una evaluación entre las primeras 48 horas, esto lo hablan todos esto es tanto en pediatría como en adultos, lo hablan todos los grupos de expertos en general, casi la mayoría de los metaanálisis dice que aquel paciente que es evaluado en las primeras 48 horas muere menos, que tiene que ver con que uno logre establecer una intervención nutricional temprana, ¿ya? Y que la intervención temprana, en los casos posibles, disminuye hasta en un 55% la mortalidad, o sea, es harto, ¿ya? Creo que esto es algo que nosotros necesitamos ponerle más pino, o sea, ver variables que realmente que entorpezcan la alimentación y ver cuáles realmente no, ¿ya? Ahí les voy a mostrar algunas. La evaluación debe ser dinámica, no basta con que yo evalúe al paciente una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿ya? Tengo que ir evaluando porque una cosa es la evaluación nutricional desde el punto de vista antropométrico, pero nosotros tenemos un montón de herramientas para hacer evaluación nutricional subjetiva que involucran los cambios de ingesta, que involucran los cambios de patrones alimentarios, que involucran la sintomatología, ¿ya? Entonces acá es muy necesario que sobre todo los colegas clínicos consideren la sintomatología del paciente. Por ejemplo, si yo veo un paciente que está cada vez más disneico, tengo que hacer el cambio de la consistencia de la alimentación, ¿ya? Fraccionar más de alguna manera, o sea, ir generando estrategias preventivas. Cuando estos son los puntajes de corte del NRS, cuando es menos de 3 puntos, se necesita intervención. Se necesita. Podemos ir ahí, vamos viendo, ¿cierto? Pero si te da más de 5 puntos, una intervención prontísima, no puedes dejar pasar 24 horas, ¿ya? Y en el Nutrix-T son 5 puntos que indica alto riesgo nutricional, eso es como para que lo tengan ahí. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Esto para paciente moderado, leve, ambulatorio, ¿ya? En general, sáquenla, por favor. La bolsa, que la saquen por ahí. Ya, ahora sí. Perdón. Se le vino el ataque de ladrido. Es que salió mi hijo, entró mi hijo y ya empezó a ladrar. Entonces, bueno, la recomendación es en general, es para los pacientes que están en su casa, o leve moderado, ¿cierto? Que siempre dicen, o sea, no los podemos dejar, ¿ya? O sea, tenemos que tratar de alguna forma de hacer una evaluación nutricional, hacer un tamizaje de la manera en que tengamos medios, ¿ya? Pero no dejarlos sin hacer un tamizaje. Y esto debiese ser por lo menos una vez por semana, ¿ya? Ya sea por teleconferencia, sea por teléfono, sea por mensaje texto, y en los casos que podamos entrar a la casa, mantener los equipos de protección personal adecuados y mantener distancia social. Pero siempre hacerlo. O sea, y esto, ¿qué es lo que uno ve en la práctica? Que las colegas de atención primaria las han
enviado a hacer otras labores, por ejemplo, a estar en la puerta controlando a quienes entran o no, por ejemplo, a rellenar tarjetones del control de crónico, cuando las colegas deberían estar haciendo el tamizaje de todas estas personas. Entonces, esto habla de que en general va a depender de la voluntad del director cómo va a priorizar su servicio. Entonces, esto tiene que responder a una orientación técnica en general, ¿ya? Porque hay CESFAM que funcionan perfecto, las colegas van, hacen su tamizaje, hacen intervenciones, pero hay otros CESFAM en que no es así. Entonces, lamentablemente lo que uno observa es una realidad total y absolutamente desigual. En general, ¿cómo sería la intervención nutricional? Bueno, tenemos que fijarnos en nuestros objetivos, ¿cierto? Los cuales serían optimizar el estado nutricional, prevenir la malnutrición y prevenir el aumento de la severidad. Esos son nuestros 3 objetivos, ¿ya? Que son los que uno va haciendo la guía y va generando la intervención. Entonces, en base a estos 3 objetivos, nosotros vamos a establecer las necesidades nutricionales, ¿ya? Estas son las necesidades nutricionales, pero no del paciente crítico, ¿ya? Del paciente que está hospitalizado más o menos, y del paciente que está ambulatorio, ¿ya? ¿Qué es lo que nos recomiendan los expertos? Que en los mayores de 65 años con multimorbilidad, que son los pacientes con polifarmacia, deberíamos estar dando 27 calorías por kilo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que tener muy claro que puede ser que estos pacientes no estén ingiriendo esa cantidad, y en este caso debemos establecer bien cuantificar la ingesta y partir desde ahí hasta lograr las 27 calorías por kilo, ¿ya? En los pacientes de menor de 65 años y con más de una patología y con bajo peso severo, 30 calorías por kilo. En un adulto mayor sano, 30 calorías por kilo. Ahora, acá tenemos que ajustar según estado nutricional y según estadio de la enfermedad y tolerancia nutricional. La tolerancia nutricional, lo que nosotros vamos a hacer no es disminuir el aporte calórico, ¿ya? Sino que más bien vamos a plantearnos metas, como yo les decía, o sea, si yo veo que este paciente realmente está ingiriendo en su casa un 50% de lo que corresponde, no puedo ir y saltar más 100%, porque los pacientes desnutridos hay riesgo de síndrome de realimentación, aun cuando tengan un porcentaje de ingesta, ¿ya? Entonces, lo que se sugiere es que tú establezcas tu 100% de meta, ¿cierto? Por ejemplo, 27 calorías por kilo es tu total, pero tú vayas porteando desde lo que ingiere el paciente hasta llegar al 100%, analizando la tolerancia digestiva, porque siempre uno de repente mezcla la aceptabilidad oral, es cuando yo puedo tragar, yo puedo comer, puedo masticar, y la tolerancia es cuando realmente no tengo síntomas gastrointestinales, o por ejemplo, en los pacientes que usan oxígeno por naricera no aumentan los requerimientos de oxígeno cada vez que comen, que también es importante, ¿ya? Como les contaba, severamente desnutridos, vigilar síndrome de realimentación. En cuanto a las proteínas, 1 gramo por kilo en adultos mayores, es lo que recomiendan casi todos los expertos, y en los pacientes hospitalizados o en los pacientes con desnutrición podemos llegar hasta 2 gramos por kilo, pero de manera gradual, ¿ya? De la misma manera, o sea, partir por una base hasta llegar a los 2 gramos por kilo, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque incluso en los pacientes críticos, ya les voy a contar, uno habla de un régimen hipocalórico hiperproteico, porque en general el objetivo es evitar la mayor pérdida de peso, pero por masa muscular. La vamos a perder igual. O sea, un sujeto que esté en cama, en cuarentena incluso, sin hacer actividad física, ya estás perdiendo masa muscular. El punto es que no se agudice la pérdida de masa muscular por disminución de la ingesta de proteína, ¿ya? ¿Por qué? Porque este paciente leve que le baja la masa muscular implica que a nivel de músculos accesorios respiratorios no va a tener capacidad de respuesta y se va a agravar, ¿ya? Y el paciente que se fue de alta, con toda la buena onda, lamentablemente, si no logra este sustrato de nitrógeno, también tiene más riesgo de readmisión, ¿ya? Los lípidos y los carbohidratos va a ser según función respiratoria.
que en general el paciente con COVID leve, sin requerimiento de oxígeno, se maneja esta es la razón lípido-carbohidrato, 50-50, 30-70, ¿ya? 30-70 en el paciente leve y puede ser 50-50 en el paciente moderado que esté un poco disneico. La verdad es que la experiencia en los pacientes COVID ha funcionado bastante bien, ¿ya? Ahora, en los pacientes no UCI, ¿qué se ha visto? Que nosotros deberíamos hacer una cuantificación real de lo que el paciente ingiere y ver la suficiencia de vitamina A, D, B y C, ¿ya? ¿Por qué? Porque la A tiene que ver con cómo responde el sistema inmune a nivel de los epitelios respiratorios, la vitamina D tiene que ver con cómo los linfocitos T se empiezan a reproducir y empiezan a gestar, digamos, la respuesta autoinmune, y de alguna forma se ha visto que la vitamina D inhibe este anclaje de las proteínas, este anclaje de la proteína S con la AC2, ¿ya? Se ha visto también que los pacientes que tienen suficiente vitamina B y vitamina C disminuye el agravamiento del cuadro. Ahora, tenemos lo que dicen todos los expertos, es que tenemos que resguardar la suficiencia, no dar de más, sino que dar lo que el paciente requiere. ¿Por qué? Porque como yo les contaba al principio, no hay evidencia que te diga, oye, démosle 5.000 unidades, 4.000, 3.000, no está. Y al no estar, no podemos asegurar que esto va a ser inocuo para el paciente, ¿ya? En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, la experiencia dice que tenemos que dar al menos entre 200 y 500 miligramos, ¿ya? Pero tampoco se ha visto que los suplementos mejoren o disminuyan el cuadro, ¿ya? Selenio, zinc y hierro, selenio y zinc en general tienen una pega súper bonita en términos de las metaloenzimas que forman, y también es que de alguna forma ellos generan unos antioxidantes iónicos, ¿ya? Y eso también permite que los linfocitos T funcionen de mejor manera. Y el hierro tiene que ver con que hay un agotamiento de las reservas de hierro que es por el sobreuso en las cadenas respiratorias, ¿ya? Entonces uno tiene que asegurar ahí que al menos los requerimientos se cumplan. Ahora, hay algunas novedades que hicieron un grupo en realidad que esto salió de las recomendaciones del grupo de medicina china de Wuhan, ¿ya? Entonces, ¿qué vieron ellos? Lo que ellos vieron, esto lo hicieron como 2 estudios retrospectivos, analizaron la dieta de los pacientes y un estudio italiano. Entonces analizaron la dieta para atrás de los pacientes y se fueron dando cuenta que los pacientes que tenían alta ingesta de flavonoides tenían un cuadro más corto de COVID y más leve. Y bueno, de ahí les cuento lo importante de estas 2 cosas también. Y que la papaína genera esta enzima, que actúa como una enzima, que inhibe la proteasa del COVID, ¿ya? Y que los flavonoides también harían esa mismísima acción. Entonces, en los pacientes que tengamos en casa, hay que estimular el consumo de flavonoides. Ahora, ¿qué nos pasa ahora? Es que no vamos a sacar frutillas de ni una parte, porque ya no hay, ¿ya? Arándanos quizá, pero vamos a tener que echarle mano a los tomates que todavía hay de guarda, digamos, y a los cítricos, a los dientes de dragón, que también de repente son más baratos, y comer harta cebolla. Eso sería como de donde podíamos sacar estos flavonoides. Y en la papaya, bueno, para la zona de Coquimbo yo creo que les va a ir mejor, porque para el sur, difícil. Pero esos son digamos que son los 2 elementos de que nosotros podíamos tener disponibles, porque también han echado mano a muchas hierbas de medicina china, pero que acá no existen, ¿ya? Pero estas 2, los flavonoides y la papaína, han sido los que, al menos la evidencia, apoya su uso preventivo, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos cuando el paciente de verdad que no puede comer? Ya que está con hipertermia, está con anorexia, está con disconfort en general, está inapetente, le duele, hay dolor, o sea, hay un disconfort gástrico importante, hay alteración de las deposiciones, o simplemente no puede tragar. Hay que modificar la consistencia de manera de asegurar la ingesta, ¿ya? Ahora, si en serio el paciente puede comer poquito, porque de verdad que no pueden comer más, ¿ya?
se recomiendan los suplementos orales, o sea, dar fórmulas poliméricas que aporten más o menos entre 400 y 600 calorías al día extra y 30 gramos de proteína. ¿Cómo se recomiendan? En las tomas, en realidad se recomiendan en las tomas que el paciente las tolere, pero ojalá en más de 2 veces al día. O sea, en ciencias, por ejemplo, si tú das una fórmula polimérica que te aporte una caloría por cc, la divides en 4 veces y son 150 cc, que la verdad que el paciente lo va a poder tolerar, un adulto, ¿cierto? Porque es un volumen disminuido que no es tan difícil de manejar, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tiempo y desde cuándo? Desde que tu evaluación nutricional lo indique. O sea, si tú ves que tienes un adulto mayor que está con mucha disfagia, que está con disnea, que hay mucha tos, que tose y le dan arcada y no puede comer, hay que implementarlo desde el día 0, ¿ya? Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que el paciente esté bien, ¿ya? Hasta que no haya ni un riesgo. Y esto es al menos por un mes, ¿ya? Estamos hablando de los 15 días del COVID más los 15 días post, que también es súper importante la recuperación, ¿ya? Y luego, bueno, si la cosa no va tan bien, tendremos que evaluar apoyo enteral de otra manera, pero no podemos dejar que el paciente se desnutra, porque el paciente se va a agravar, y si se agrava, llega al hospital, y si llega al hospital, no es tan bueno, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que están en el hospital, que van a estar en esta posición porque mejora el drenado pulmonar, ¿cierto? Paciente crítico. Acá nunca tenemos que olvidarnos de esto, ¿ya? Del estrés metabólico. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuáles son sus flujos hormonales? Porque nosotros tenemos que responder a esto y tenemos que saber manejarlo, ¿ya? O sea, yo tengo que tener súper claro que un paciente que está en la UCI es un paciente hipercatabólico, que va a tener alteraciones metabólicas importantes, va a tener aumento de las hormonas de contrarregulación, que van a generar, por un lado, resistencia a la insulina y por el otro lado, aumento de la generación endógena de glucosa, que lo va a dejar hiperglicémico. Mientras más hiperglicémico, más consumo de oxígeno, por lo tanto, más requerimiento de oxígeno. Entonces acá yo tengo que evaluar muy bien en qué etapa del estrés está mi paciente, ¿ya? Voy a tener un paciente con mucha proteólisis, en donde la economía no va a pensar en generar músculo, sino que más bien va a generar va a priorizar las proteínas de la fase aguda, ¿ya? Y esto también implica movilización de masa, entonces vamos a tener un paciente a largo tiempo con sarcopenia y con desnutrición, si no hacemos las cosas bien. El paciente va a bajar de peso igual, ¿ya? Es lo que yo le digo a mis alumnos, siempre le digo, mira, el niño quemado va a bajar de peso igual, el punto es que no baje tanto, hasta el nivel en que esto pueda generar un empeoramiento de su condición. Entonces, es por eso que uno siempre tiene que estar atento a los cambios de peso y de composición corporal, ¿ya? ¿Por qué tan importante esto? Porque cuando el paciente está conectado a ventilación mecánica, habitualmente están con relajante muscular, sedación profunda y en algunos casos uso de inotrópicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La musculatura a la larga, de alguna forma, va perdiendo su activación, va perdiendo la capacidad de contracción y va perdiendo la capacidad de autonomía respiratoria, ¿ya? Por otro lado, cuando los pacientes están con drogas vasoactivas o inotrópicos, el trabajo de esta droga es mantener la circulación, la sangre, digamos, en los órganos nobles. Por lo tanto, todo aquello que tu economía, tu cerebro considere que no es tan importante, va a quedar hipoperfundido. Y una de estas partes es el sistema digestivo, el sistema hepático y el sistema renal, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que tener conciencia que si mi paciente está con altas dosis de inotrópico, yo voy a estar muy, muy limitada en los aportes que puedo dar, ¿ya? Entonces hay varias cosas desde el punto de vista de la fisiología del estrés metabólico que tenemos que tener acá siempre antes de alimentar a un paciente, ¿ya? En general, ¿cómo implementamos la intervención? Pucha, ojalá con calorimetría, difícil, ¿cierto? Algunos lugares las tienen, otros no, pero si el paciente está conectado a ventilador mecánico, del mismo ventilador tú sacas el volumen de CO2 y lo multiplicas por 8.19 y te da, ¿ya? Ahora,
Cuando no podemos hacer eso, bueno, podemos partir, digamos que en general los requerimientos son los mismos de ambulatorio, pero nosotros los adaptamos al paciente en UCI, ¿ya? La experiencia china dice que acá, por eso yo puse las dos cosas, porque la ESPEN dice que tenemos que usar los mismos requerimientos del ambulatorio, pero tenemos que partir por el 30%, ¿ya? Hipocalórico. En cambio, los investigadores chinos encontraron que la mejor respuesta fue cuando tú partías por 10 a 15 calorías por kilo en los primeros días. Y eso daba la seguridad en que no aumentaba, por ejemplo, no te aumentaba la hiperglicemia, lograbas mantener las tasas de oxígeno más o menos compensadas, ¿ya? Ahora, la meta, que es otra cosa, la meta es tu 100%, ¿ya? Entonces acá la meta va a ser de acuerdo al IMC, y en esto coincidieron todos los estudios, en general todos los consensos, las recomendaciones, coinciden en esto, que tienes que llegar a una meta según IMC, ¿ya? Por peso real o por peso ideal. En general, el peso ideal se puede calcular de harta forma, ahí está la forma de Kroc y de Hawaii, que en adulto hay una manera de tomar lo que tú tomas el cúbito y puedes llevarlo a una fórmula, o por esta fórmula en donde sacas el peso ajustado también, que es la fórmula típica de la ESPEN, ¿ya? Hay varias maneras y la verdad es que en general no te recomiendan una más que otra, sino que lo que te dicen es saca el peso ideal o saca el peso ajustado, ¿ya? En cambio, en cuanto a las proteínas, bueno, partir por 1.3, esto es partir por 1.3, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como yo les decía, casi siempre en el paciente crítico, uno debe partir los primeros días, sobre todo la fase de shock, súper hipocalórico, pero tratando de llegar lo más rápido posible a la proteína que corresponde al paciente, ¿ya? Para justamente tratar de llevar al balance nitrogenado lo menos negativo posible, entendiendo que mientras el paciente esté con una PCR muy alta, yo no lo voy a poder llevar a un anabolismo, ¿ya? Eso también tenemos que tenerlo en mi cabeza, o sea, si el paciente está con la PCR muy alta, yo puedo seguir y seguir aumentando aportes y no va a pasar absolutamente nada. Es peor, lo voy a empeorar, porque voy a aumentar su requerimiento de oxígeno, ¿ya? Entonces hay que tenerlo súper, súper claro siempre. Entonces acá la proteína uno parte por 1.3, ¿cierto? En obesos con peso ajustado, según esa fórmula que está ahí abajo, hasta llegar a 2 gramos por kilo al día, y si se dan cuenta, las proteínas uno no espera tanto, al tercer o quinto día uno ya está en el 100%, pero las calorías se demora hasta una semana, ¿ya? En adultos mayores partimos por 1.2 hasta 1.5, carbohidratos recomiendan la misma relación, ¿ya? Pero aquí siempre, nunca se nos tiene que olvidar lo endovenoso, ¿ya? Porque a veces uno se va como el súper positivo y dice, ya, no, está súper bien, vamos, démosle, y vamos dándole fórmula polimérica. Pero también tenemos que cuantificar los líquidos endovenosos y la glucosa endovenosa y sumársela al aporte exógeno que estamos dando, ¿ya? Porque si yo entre lo que yo le estoy dando bienteral, más lo que le están pasando por el suero glucosado, sobrepaso los 5 miligramos por kilo minuto, este sujeto se va a poner absolutamente hiperglicémico y va a aumentar la demanda de oxígeno. Y ahí te van a tirar la oreja, ¿ya? Porque cuando querían hacer el weaning, no lo pudieron hacer porque el pobre hombre necesitaba más oxígeno que antes, ¿ya? Ahora los lípidos, hay que observar hay que observar los triglicéridos, ¿ya? En el entendido que el paciente hiperglicémico, estresado, hay una disminución de la lipoproteína lipasa y de la lipasa hormona sensible, por lo tanto vas a tender a tener más ácidos grasos libres dando vuelta, que van a generar más triglicéridos. Entonces en esto nosotros tenemos que ir y observar esto, y esa va a ser nuestra medición, ¿ya? Pero según la razón de 30-70 o 50-50, ¿ya? Y la función hepática, sobre todo en los pacientes que están con Alpar, ¿ya? Importante, si dentro de la sedación,
Propofol, no sé si le suena a Michael Jackson, pero si dentro de la sedación profunda el paciente está con Propofol, esto yo tengo que considerarlo como un aporte calórico, ¿ya? Porque en realidad ahí me equivoqué, no es solución líquida, es solución lipídica, ¿ya? El Propofol viene en soluciones lipídicas que aportan 1,1 caloría por cc, entonces yo se lo tengo que sumar a lo que yo le estoy dando o restarlo de lo que le estoy dando, porque puede ser que le esté dando bastante más de lo que realmente yo creo, ¿ya? Ahora, esto también es lo que se le ha sumado a la ESPEN, ¿ya? En general se recomienda a los pacientes que aún no han, que llegan a la UCI, pero que aún no tienen el síndrome de distrés respiratorio agudo, se sugiere que utilicen 500 miligramos día de DHA-EPA, ¿ya? Y si es enteral 0,1 o 0,2 gramos por kilo día. Ahora, habían unos autores, porque primero alguien dijo, denle DHA-EPA, denle nomás, denle, da lo mismo. Pero después un grupo chino dijo, no, pues a ver, no, un grupo británico dijo, no, ¿saben qué? No podemos llegar y darle, o sea, aquí este paciente, un paciente estresado, ¿cierto? Que está con alteración metabólica, por lo tanto yo tengo que usarlo por kilo de peso, sobre todo en parenteral. Y este grupo, el grupo británico, que por ahí les dejé abajito la referencia, fue el que dijo 500 miligramos vía enteral o 0,1, 0,2 gramos por kilo vía parenteral, ¿ya? Y lo que se vio es que prevenía el síndrome de distrés respiratorio. Ahora, ¿en qué se enfoca? En que en general el DHA-EPA va a ir a provocar un reequilibrio entre la interleuquina y la citoquina, ¿ya? O sea, perdón, entre las proinflamatorias y la antiinflamatoria. Entonces modularía la interleuquina, porque acá tenemos al coronavirus y estas son solo interleuquinas. Entonces lo que haría el DHA sería modular esta y estimular la expresión de aquellas que son antiinflamatorias, ¿ya? Ese sería como su pega. Lo otro que hay evidencia es de la vitamina D, ¿ya? Y esto yo creo que va para todos, porque estamos en Chile, o sea, ustedes saben que el 85% de la población chilena tiene algún grado de déficit de vitamina D, ¿ya? Y lo que se ha visto en las experiencias internacionales es que los sujetos, por ejemplo, entre los afroamericanos, la muerte por COVID es un 70% mayor, y que tiene que ver con el déficit de vitamina D. Entonces, si ustedes miran acá el gráfico, ustedes pueden ver siempre se me olvida cuál es la Y y cuál es la I, pero no importa. Bueno, acá abajo están las tasas de muerte por COVID, y al ladito están las concentraciones de vitamina D, ¿ya? Entonces lo que nosotros observamos es que en aquellos países en donde la mortalidad fue más alta, que va hacia abajo, era en aquellos países que había más déficit de vitamina D, ¿ya? Entonces desde ahí es que dijeron, o sea, son 4 veces más las tasas de muerte, y lo que yo les contaba de los afroamericanos, dijeron, ¿saben qué? Acá tenemos que hacer una evaluación de la vitamina D en todos los pacientes COVID, ¿ya? En todos los pacientes que tengan sospecha de infección, o sea, aquí todos los pacientes, por ejemplo, que están en la residencia sanitaria, deberían hacerse una vitamina D plasmática, ¿ya? Hace un tiempo atrás costaba 30.000 pesos, pero en estos últimos años ha bajado un montón, y hasta tiene codificación, entonces sí se puede hacer, ¿ya? Cuando tienen la vitamina D bajo 30, que estamos hablando ya de un déficit, duplica el riesgo de infecciones respiratorias, ¿ya? Entonces acá lo que se sugiere es evaluar y normalizar lo más rápido posible, ¿ya? Cuando el paciente tiene menos de 50 nanomoles por decilitro, se sugiere partir con 50.000 unidades 2 veces por semana, ¿ya? Cuando en la semana de la pesquisa. Luego, 50.000 una vez por semana, por 2 semanas. O sea, digamos que el tratamiento de choque que hicieron ellos fue por 3 semanas, ¿ya? Con 4 dosis. Y siempre hay que ir evaluando las variables clínicas, ¿ya? La idea es mantener un rango óptimo de vitamina D que esté entre 40 y 60 nanogramos por ml. Entonces, ¿qué se sugiere? Que incluso podría llegar a 500.000 unidades de vitamina D
y podría ser seguro en los pacientes críticos y con ventilación mecánica, ¿ya? Eso es lo que se sugiere. Respecto a esto último, hay que mirarlo con cautela porque todavía faltan más estudios, ¿ya? Pero al menos en los pacientes que se ha usado, mostró seguridad, no hubieron contraindicación, no hubieron efectos secundarios. Respecto de los típicos nutrientes, glutamina, arginina, bla, 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 no hay nada, no hay evidencia, ni siquiera los nombran, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos más se enfocan en traumas, quemados traumas, pero en pacientes con síndrome respiratorio agudo no han mostrado tener absolutamente ni un beneficio, ¿ya? Ustedes me dicen cómo estoy de tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cómo deberíamos lograr la suficiencia? Estamos en el tiempo. Está muy entretenido. Ya. ¿Cómo lograr la suficiencia? Bueno, estar ojo piojo, ¿cierto? Los primeros días, como yo les decía, si nosotros tenemos clarita la ola del estrés y tenemos claritas las fases del estrés, nos vamos a ir por un tubo, ¿ya? Pero tenemos que tener súper claro que esto es un ir y venir y que en los primeros días los pacientes van a estar con un shock, muchas veces shock hipovolémico, ¿ya? O van a estar con el fluid creep, o sea, van a estar encharcados, por lo tanto vamos a tener una tremenda inestabilidad hemodinámica que va a alterar la perfusión tisular. Ojo ahí, porque si yo tengo alteración de la perfusión tisular, significa que voy a tener un paciente que no va a tener irrigación, ¿ya? Por lo tanto, si yo doy sustrato nutritivo, doy energía, no la va a poder manejar, ¿ya? Los pacientes con hipercapnia, hipoxémicos o con acidosis grave no podemos alimentarlos, ¿ya? Es un paciente que no tiene la capacidad de manejar metabólicamente, en donde las células no están con una oxigenación adecuada, por lo tanto aquí hay una estimulación de aumentar los radicales libres si yo lo alimento, y peor aún, isquemia intestinal y translocación bacteriana, ¿ya? Sepsis por la comida, cosa que jamás debe pasar. Ahora, esto no significa que yo no lo vaya a alimentar nunca, sino que cuando el paciente está con una hipoxia compensada, hipercapnia compensada o acidosis compensada, sí puedo alimentar, pero de a poquito, ¿ya? Gradualmente, de acuerdo a la tolerancia metabólica de mi paciente, ¿ya? Y ojo con las drogas vasoactivas, siempre observar epinefrina, noradrenalina, adrenalina, cuánta es la dosis, ¿ya? Si sube, si baja, si le aumentaron el goteo, si no, porque si le aumentaron el goteo, hay que ir bajando la enteral, ¿ya? Ahora, de las vías alimentarias, obviamente la vía oral es la elección, pero en un paciente con ventilación mecánica bien difícil, sobre todo con la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? La no invasiva podría ser. Pero ¿qué se ha visto? Que los pacientes con ventilación mecánica no invasiva hacen mucha disfagia, ¿ya? Que tiene que ver con el cuadro. Por lo tanto, disminuye también la ingesta. Se prefiere la nasogástrica aun cuando el paciente esté en prono, ¿ya? Lo que sí tenemos que observar residuos. O sea, si los residuos son mayores a 500 ml, biliosos, con sangre, mejor que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras más residuo tiene el paciente en la bolsa gástrica, acuérdense que es un reservorio, mayor posibilidad de subida y de subida y de desviación hacia la vía aérea, ¿ya? En general, la pospilórica debe evaluarse en los sujetos mayores de 70 años, en aquellos que estén en decúbito supino o que ya tengan evidencia de reflujo gastroesofágico, ¿ya? En ellos ni deberíamos pensar en una gástrica, deberíamos pensar al tiro en una pospilórica. Antes que apague la tele. Te doy un minuto. Duodeno o yeyuno, idealmente podría ser yeyuno porque tiene más tolerancia más al volumen, ¿ya? Ahora, si es pospilórica, siempre va a ser mediante una bomba infusión continua, ¿ya? Ahora, que también dicen que no nos apuremos con la pospilórica hasta que todas las estrategias que se hayan usado con la gástrica no resulten, excepto en las personas que yo les mencionaba, mayores de 70 años, de cúbito supino porque no se pueden mover de otra manera, o reflujo gastroesofágico comprobado, ¿ya? Ahora, acá viene la evidencia nueva, que es lo que se está, que yo lo encuentro súper entretenido, y casi que les tengo envidia, o sea, no, les tengo envidia, ¿ya? ¿Qué pasa con los probióticos? Los probióticos se han visto que en general los lactobacilos, 3 o 4, Casei, Rhamnosus y otro más,
podrían prevenir los cuadros graves, ¿ya? Porque hay una comunicación entre la flora intestinal y la función pulmonar, ¿ya? O sea, la flora intestinal mejora la producción de inmunoglobulina A, por lo tanto mejora la defensa del epitelio respiratorio, ¿ya? Y entonces, por otro lado, mejora el peristaltismo, ¿cierto? Mejora a nivel intestinal las variables inflamatorias, o sea, mejora muchas cosas. El punto es que cuando tienes un paciente con inmunodepresión, no se está seguro, ¿ya? No hay ni un estudio que diga, démosle probiótico a un paciente con inmunodepresión. Está ahí, sobre todo en este cuadro respiratorio me refiero, ¿ya? Entonces, ¿qué se supone? Porque también se trabaja desde la teoría, o sea, la microbiota puede hacer esto, ¿cierto? Mediante el refuerzo de la respuesta inmune innata de la mucosa, reduce la permeabilidad, que es súper bueno, por eso que es tan importante que los pacientes al menos estén con un poquito de nutrición enteral, porque cuando tú dejas a un paciente por 7 días sin nada enteral, ese enterocito está ñoncho, el pobre, los colonocitos ni se conocen, por lo tanto la defensa o sea, la boca es la puerta de entrada, la defensa intestinal es muy, muy baja, por lo tanto la permeabilidad a cualquier cosa en estos sujetos aumenta mucho. Entonces aquí lo que uno tiene que dar la pelea es por la enteral trófica también, ¿ya? La enteral trófica no tiene un objetivo nutricional, no va a tener un tremendo impacto en la glicemia, pero te va a proteger la función digestiva y la translocación bacteriana, que es súper importante, ¿ya? Bueno, afecta la respuesta inmunitaria adquirida, ¿cierto? Tiene un efecto que regula la parte inflamatoria. Ahora, en COVID, ¿qué se ha visto? Nada, ¿ya? Nada, sí, pero nada, nada. Entonces ahora lo que están haciendo son estos estudios que si ustedes ven están en la fase de reclutamiento, ¿ya? Ahí está, se lo traje para que me creyeran, no dijeran que estoy vendiendo la pomada. Entonces tenemos ese, que lo que hicieron ellos fue tomar a todos el profesional de salud que estuvo en contacto con COVID y les dieron lactobacilo. Y están ahí, viendo, esperando, ¿ya? Y este otro prueba distintas terapias antibacteriales y una de ellas, que está abajo, es COVID, o sea, perdón, es COVID, es una mezcla de lactobacilo, ¿ya? Y ahí está también, ya paró el reclutamiento y están esperando, están en la etapa ventana. Entonces no hay evidencia para recomendar, se lo daría a nadie, no, o sea, no a nadie, sino paciente crítico. No hay evidencia en la prevención del síndrome respiratorio agudo, pero sí, lo que sí se vio es que, sobre todo, como yo les decía, los lactobacilos en los pacientes leves previene las molestias gastrointestinales, las baja bastante, ya las mejora, diríamos, de alguna forma. Otro que está ahí, ya, pero que cada vez agarra más fuerza, el zinc. Como yo les decía, o sea, esto, por ejemplo, si ustedes ven acá, todas estas cositas chiquititas azules, son los transportadores de zinc. Entonces cuando nosotros vamos viendo, los alvéolos están llenos de transportadores de zinc, los neumocitos y los linfocitos, ¿ya? Por lo tanto, el zinc es esencial y tiene una respuesta inmunomoduladora, pero lo que no está claro es cuánto zinc, ¿ya? Pero sí quedó súper claro que es crítico. O sea, en un paciente con COVID es crítico, porque genera un ion redox estable, y esto disminuye, o sea, es súper importante el tema de la oxidación finalmente, porque te aumenta la apoptosis celular, y a nosotros lo que nos interesa es que la apoptosis celular sea del COVID, no de las células sanas. Entonces, esto de alguna forma protege a las células sanas, ¿ya? Modula varias vías de señalización para citoquina. ¿Qué quiere decir esto? Que el zinc disminuye la respuesta inflamatoria y aumenta la antiinflamatoria, y lo mejor es que estimula la respuesta de la enzima que sintetiza el nitrógeno, o sea, perdón, que sintetiza se me fue, ya, pero el NOS, que es una sustancia que mejora la dilatación del endotelio, por lo tanto disminuye un poco el efecto trombótico y la hipercoagulabilidad, ¿ya?
y mejora y estabiliza la función de los linfocitos T. Por lo tanto, no se sabe cuánto, pero se sabe que es crítico. Y por otro lado, regularía la replicación viral a través de la disminución de la expresión de la AC2, ¿ya? Ahora, ¿qué se dijo? Se dijo que de 15 a 30 miligramos de zinc elemental, ¿ya? Pero no hay una dosis, no se puede hablar de una dosis extra porque no hay seguridad, ya no se sabe. Ahora, cosas importantes también que cuando se sale de la UCI, se sale enfermo, ¿ya? Se sale con alteraciones de deglución, se sale con sarcopenia, está con una inmunodepresión, por lo tanto, o sea, a mí me ha tocado escuchar aberraciones de pacientes que han salido, que le han sacado la traqueostomía y los mandan para la casa sin ni una indicación alimentaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque la nutri no es crítica, entonces no puede ir a la UCI, pues si tenemos un paciente de la UCI no hay nutricionista que le da las indicaciones. Entonces, yo lo encuentro grave. Entonces acá, ¿qué es lo que dicen todos los expertos, todos los que han pasado por la tormenta? Es que se deben vigilar siempre los trastornos de deglución, ¿ya? Un 24% de ellos genera un trastorno de deglución y sobre todo los adultos mayores, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de los adultos mayores? A nosotros, que no somos adultos mayores, puede ser que nos dure una semana, hasta 3 semanas y se te pase solo, pero a un adulto mayor le puede durar más de 4 meses, y si es que no es tratado, se cronifica, ¿ya? Y esto implica que al adulto mayor le cuesta comer, y si le cuesta comer, este pobre le da hambre, pero no puede comer, no puede tragar, se atora, tose, le cuesta masticar. Entonces acá tenemos que hacer las modificaciones que sean absolutamente necesarias, ¿ya? Tienen trastornos gastrointestinales, o sea, la disbiosis de los pacientes después de la UCI es del terror, por lo tanto, en este momento nosotros podemos empezar a tratar la disbiosis a través de modificaciones, por ejemplo, de fibra, mejorar la fibra soluble, dar algunos probióticos seguros, ¿cierto? Recuperación del estado nutricional y masa muscular, ¿ya? Y aquí, como decía mi abuelita, no hay que echarle con la olla, porque como que de repente uno sale del hospital y se entusiasma tu familia en que hay que hacerte engordar, pues no, lo primero que hay que recuperar es la masa muscular, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que quebrar el loop inflamatorio, ¿ya? Este loop inflamatorio se puede perpetuar. Si yo llego a mi casa entusiasmado porque salí de la UCI y quiero comer chancho, así, quiero comer de todo, pasteles, tortas, papas fritas, pescado frito, todo lo que no pude comer en estos 15 días que estuve intubado, lo que estoy haciendo es perpetuar el sistema inflamatorio. Por lo tanto, el riesgo de recaída es altísimo. Entonces, justamente en este momento es cuando yo tengo que echar una vuelta atrás y tener una alimentación lo más saludable posible, aumentar los antioxidantes naturales, mejorar el perfil de la proteína, mejorar los ácidos grasos y evitar obviamente trans, grasas saturadas, ¿ya? Porque una vez que yo vuelva a la normalidad, este sujeto debe hacer actividad física, hacer más intervenciones nutricionales, establecer los probióticos, cosa que finalmente este loop inflamatorio, la tormenta de citoquina a la que se refiere Nilich Meta, se apacigüe. Y eso sí podemos hacerlo por los factores ambientales, ¿ya? Ahora, durante la cuarentena, bueno, mente sana, cuerpo sano, hay que tratar lo más posible, hay que cuidarse, esto es de alta contagiosidad, o sea, estamos súper lábiles desde el punto emocional, hay mucho comedor emocional, hay un aumento casi un 30% de obesidad, por lo tanto, tenemos que tratar también de generar intervenciones preventivas, ¿ya? El COVID llegó para quedarse, llegó con alta contagiosidad, como yo les digo, por lo tanto, se espera que hasta un 70% de la población, y no es para espantarlo, sino que tenemos que estar preparados y entender que la menor parte de los contagios es la que uno ve en la tele grave, ¿ya? El resto podemos prevenir que se agrave. Ahora, luego se supone que vamos a empezar con la nueva normalidad y hay que tener conciencia de que seguimos expuestos. Y bueno, y esto era lo que yo les quería compartir. Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias.